Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos nos preocupa, un tema que a veces parece más un superpoder que una virtud, la paciencia. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en el arte de esperar, en cómo mantener la calma en medio de la tormenta, en cómo evitar que nuestra cabeza explote cuando la fila del supermercado parece interminable. Muchos me han preguntado cómo logro mantener la compostura, cómo no me desespero cuando las cosas no salen como las planeo, cómo encuentro la serenidad en el caos. Y la verdad es que no tengo una varita mágica ni soy una experta en meditación trascendental, aunque confieso que he probado algunas apps. Pero sí he aprendido algunas cositas a lo largo del tiempo, pequeños trucos, cambios de perspectiva, que me han ayudado a cultivar la paciencia en mi día a día. Así que si eres de los que se ponen de los nervios con facilidad, si te frustras rápidamente cuando algo no sale bien, o si simplemente quieres encontrar un poco más de paz interior, quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Y antes de empezar, como siempre, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y únete a esta comunidad que cada día crece más. Ahora sí, vamos al lío. La paciencia. Una palabra que suena tan sencilla, pero que a veces se nos antoja inalcanzable. Creo que lo primero que hay que entender es que la paciencia no es algo que se tiene o no se tiene. No es un don divino reservado para unos pocos elegidos. Es una habilidad como aprender a tocar un instrumento o a cocinar un plato nuevo. Y como toda habilidad, requiere práctica, dedicación y sobre todo, mucha autocompasión. Porque vamos a ser honestos, nadie es paciente al 100%. Todos tenemos nuestros límites, nuestras situaciones límite que nos hacen perder los estribos. Y eso está bien. Somos humanos, no robots. Lo importante es aprender a reconocer esos momentos, a identificar que nos detona la impaciencia, y a desarrollar estrategias para gestionarla de manera más efectiva. Para mí, una de las claves para cultivar la paciencia es cambiar la perspectiva. Muchas veces nos frustramos porque nos enfocamos demasiado en el resultado final, en lo que queremos lograr, y olvidamos disfrutar del proceso. Nos obsesionamos con llegar a la meta y nos perdemos la belleza del camino. Imagínate que estás pintando un cuadro. Si solo te concentras en el resultado final, en tener el cuadro perfecto, te vas a frustrar con cada error, con cada pincelada que no salga como querías. Pero si te permites disfrutar del proceso, de mezclar los colores, de experimentar con diferentes técnicas, cada error se convierte en una oportunidad de aprendizaje, cada pincelada en una expresión de tu creatividad. Piensa en Van Gogh. ¿Crees que se frustraba cada vez que no le salía el sol exactamente como lo imaginaba? Probablemente sí, pero se permitió experimentar, evolucionar y encontrar su propio estilo, un estilo que al principio no fue comprendido, pero que con el tiempo se convirtió en una obra maestra. Esa es la magia de la paciencia en el proceso creativo. Lo mismo pasa con la vida. Si solo te enfocas en lograr tus objetivos, en tener la vida perfecta, te vas a frustrar con cada obstáculo, con cada revés. Pero si te permites disfrutar del presente, de apreciar las pequeñas cosas, de aprender de tus errores, cada obstáculo se convierte en una oportunidad de crecimiento, cada revés en una lección valiosa. Piensa en esos momentos difíciles que has superado. Al principio probablemente te sentiste abrumado, frustrado, incluso desesperado. Pero mirando hacia atrás, ¿no te das cuenta de que esos momentos te hicieron más fuerte, más sabio, más resiliente? La paciencia, en este caso, es la clave para transformar el dolor en aprendizaje, la derrota en victoria. Otra cosa que me ha ayudado mucho es aprender a aceptar la incertidumbre. Aceptar que no siempre podemos controlar todo, que la vida es impredecible, y que a veces las cosas no salen como las planeamos. Esto no significa resignarse a la pasividad, sino simplemente soltar un poco el control y confiar en que todo pasa por algo. Piénsalo así, la vida es como un río. Si intentas controlarlo, construir diques y barreras, te frustrarás cuando la corriente los supere. Pero si te dejas llevar, si aprendes a navegar en sus aguas, podrás disfrutar del viaje, incluso cuando las aguas estén turbulentas. Cuando te aferras demasiado a un plan, cuando te obsesionas con que las cosas salgan exactamente como las habías imaginado, te pones mucha presión encima y te expones a la frustración. Pero cuando aprendes a fluir con la vida, a adaptarte a los cambios, a aceptar que a veces el universo tiene otros planes para ti, encuentras una paz interior increíble. Imagínate que tenías planeado un viaje a la playa, pero el día antes te enteras de que hay una tormenta.
Puedes frustrarte y amargarte el día, o puedes aceptar la situación y buscar una alternativa, como visitar un museo, leer un libro, o pasar tiempo con tus amigos. La paciencia te permite adaptarte a las circunstancias y encontrar la felicidad en lo inesperado. Y hablando de planes, una técnica que me resulta muy útil es la de desglosar los objetivos en pequeñas tareas. A veces nos sentimos abrumados por la magnitud de un proyecto o una meta, y eso nos genera ansiedad e impaciencia. Pero si lo dividimos en pequeñas acciones, en pasos alcanzables, nos resulta más fácil mantener la motivación y la calma. Es como construir una casa, no empiezas por el tejado, sino por los cimientos. Cada ladrillo, cada viga, cada detalle contribuye al resultado final. Y lo mismo ocurre con tus objetivos, cada pequeña acción, cada paso que das, te acerca un poco más a tu meta. Por ejemplo, si quieres escribir un libro, no te obsesiones con terminarlo de una vez. Empieza por escribir un párrafo al día, luego una página, luego un capítulo. Poco a poco, sin darte cuenta, habrás avanzado mucho más de lo que creías posible. Y lo mejor de todo es que habrás disfrutado del proceso, sin sentirte presionado ni frustrado. Recuerda que la paciencia no es sinónimo de inactividad. Es la capacidad de mantener la calma y la perseverancia mientras trabajas hacia tu objetivo, un paso a la vez. Otro truco que me funciona de maravilla es practicar la gratitud. Cuando nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que queremos lograr, nos sentimos insatisfechos e impacientes. Pero cuando aprendemos a apreciar lo que ya tenemos, a agradecer por las pequeñas cosas, a reconocer las bendiciones en nuestra vida, encontramos una paz interior profunda. La gratitud es como un bálsamo para el alma, un antídoto contra la envidia y la insatisfacción. Haz una lista de las cosas por las que estás agradecido cada día. No tienen que ser grandes cosas, pueden ser detalles pequeños, como una taza de café caliente, un abrazo de un ser querido, un rayo de sol en un día gris. Lo importante es entrenar tu mente para enfocarse en lo positivo, en lo que te hace feliz. Y no te limites a agradecer las cosas materiales. Agradece también por las experiencias, por las relaciones, por las oportunidades que se presentan en tu vida. La gratitud te ayudará a valorar lo que tienes y a dejar de lado la ansiedad por lo que te falta. Y por último, pero no menos importante, aprende a cuidar de ti mismo. Cuando estamos cansados, estresados o desnutridos, somos mucho más propensos a perder la paciencia. Así que asegúrate de dormir lo suficiente, de comer sano, de hacer ejercicio regularmente y de dedicar tiempo a actividades que te relajen y te hagan feliz. Piensa en tu cuerpo como un templo. Si lo descuidas, se debilitará y será más susceptible a las enfermedades. Lo mismo ocurre con tu mente, si la descuidas, se estresará y será más propensa a la impaciencia y la irritabilidad. Meditar, leer un libro, escuchar música, pasar tiempo con tus amigos y familiares, darte un baño caliente, salir a la naturaleza. Encuentra lo que te funciona a ti y hazlo con regularidad. Recuerda que eres tu prioridad número 1. Si no te cuidas a ti mismo, no podrás cuidar de los demás ni tener la paciencia necesaria para afrontar los desafíos de la vida. No te sientas culpable por dedicar tiempo a ti mismo. Es una inversión en tu bienestar y en tu capacidad para afrontar el día a día con calma y serenidad. Ahora profundicemos un poco más en algunas áreas específicas donde la paciencia juega un papel crucial. En las relaciones la paciencia es fundamental para construir y mantener relaciones saludables. Ya sea con tu pareja, tus amigos, tus familiares o tus compañeros de trabajo, la capacidad de escuchar sin interrumpir, de comprender las diferentes perspectivas, de perdonar los errores, es esencial para evitar conflictos y fortalecer los lazos afectivos. Practica la empatía, ponte en el lugar del otro y trata de entender sus motivaciones. No reacciones impulsivamente ante una crítica o un comentario negativo. Respira hondo, tómate un tiempo para reflexionar y responde de manera calmada y constructiva. En el trabajo la paciencia es una virtud invaluable en el ámbito laboral. Ya sea que estés buscando un nuevo empleo, trabajando en un proyecto desafiante, o lidiando con un cliente difícil, la capacidad de mantener la calma, de perseverar ante los obstáculos, de aprender de los errores, es clave para el éxito profesional. No te desanimes si no obtienes resultados inmediatos. Recuerda que Roma no se construyó en un día. Enfócate en el proceso, celebra los pequeños logros y mantén una actitud positiva. En la salud la paciencia es un factor importante en el cuidado de la salud.
Ya sea que estés tratando de recuperarte de una enfermedad, siguiendo un tratamiento médico, o adoptando hábitos saludables, la capacidad de ser constante, de seguir las indicaciones del médico, de no rendirte ante los contratiempos, es fundamental para obtener resultados positivos. No esperes milagros de la noche a la mañana. Los cambios requieren tiempo y esfuerzo. Sé paciente contigo mismo y celebra cada pequeño avance. Asterisco 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 en la crianza de los hijos asterisco asterisco la paciencia es una cualidad esencial para los padres. Criar hijos requiere amor, dedicación y sobre todo, mucha paciencia. Los niños son naturalmente impulsivos, curiosos y a veces desobedientes. Es importante recordar que están aprendiendo y que necesitan tiempo y apoyo para desarrollar su propia personalidad. No te desesperes ante sus travesuras o sus rabietas. Mantén la calma, explícales las cosas con claridad y establece límites firmes pero amorosos. Recuerda que tu paciencia es un modelo para ellos. En resumen, la paciencia no es un rasgo innato, sino una habilidad que se puede cultivar con práctica y dedicación. Cambia tu perspectiva, disfruta del proceso, acepta la incertidumbre, desglosa tus objetivos, practica la gratitud y cuida de ti mismo. No te compares con los demás, recuerda que cada uno tiene su propio ritmo y su propio camino. Y sobre todo, sé compasivo contigo mismo. Permítete equivocarte, permítete sentir frustración, permítete perder la paciencia de vez en cuando. Lo importante es aprender de tus errores y seguir adelante. Recuerda que la paciencia es un viaje, no un destino. Espero que estos consejos te hayan sido útiles y te ayuden a cultivar la paciencia en tu vida. Recuerda que la paciencia es una virtud, pero también es una herramienta poderosa que te permitirá afrontar los desafíos con mayor calma y serenidad. Y no olvides que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay motivos para la esperanza y la gratitud. La vida es un regalo precioso, aprovéchalo al máximo con paciencia y amor. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que te haya resultado útil. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué estrategias utilizas tú para cultivar la paciencia? ¿Qué situaciones te ponen más a prueba? Compártelo conmigo. Quizás tus experiencias puedan ayudar a otros miembros de esta comunidad. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no dudes en dejarla en los comentarios. Y antes de despedirme te invito a darle like a este vídeo si te ha gustado, a compartirlo con tus amigos y familiares que creas que les pueda interesar, y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerda, paciencia y a disfrutar de la vida.